Bien, pues aquí continuamos. Recibimos a otra chica más. Nombre y apellidos. Jessica Alonso Chulia. Bienvenida, Jessica. Gracias. ¿De qué falla eres? Carrera San Luis, Rafael Albiñana. Sector 4 carreres. y agrupación. 4 carreres. Muy bien. Háblanos un poquito de tu historia al fallero. Pues fallera de la misma falla desde que nací. Mm, No ha variado. Bien, pero muy contenta, ¿no? Hombre, total. Bien. Padres, hermanos. Sí, claro. Una hermana más pequeña que yo, Arantxa, y mis padres, Marisa y Miguel. Perfecto. ¿Tienes pareja? Sí, ¿Se llama? Jere. Y bueno, estudias, trabajas. Trabajo, Trabajas. ¿Y lo has podido compaginar bien este año Sí, con bien. el tema de ser fallera mayor? sin y todo? problema. Perfecto. ¿Quién ha sido tu artista fallero? Pedro Espadero, ¿Y qué acto podías decir que ha sido el que más te ha impactado como fallera mayor? La ofrenda. Muy ¿Por? emocionante. Muy emocionante. La esperaba emocionante, pero ha sido más todavía. Bien. Una fallera mayor de Valencia. Estefanía López. Un pirotécnico. Ricardo Caballer. Y ahora para que podamos conocerte un poquito mejor, háblanos también de tus hobbies aparte de las fallas. Pues me gusta mucho pasar el tiempo con mi familia, todo lo que puedo, y con mi pareja. Me gusta mucho ir a pasear, tengo 2 perras y siempre que podemos nos escapamos pues, a la playa o por el campo. Y nada, así en general, escuchar música y estar con los amigos. Muy bien. ¿Quién ha sido tu indumentarista? Cloti, ¿Quién te peina? Paqui, de aquí de la falla. ¿Y quién te maquilla? Pues entre mi hermana y yo o Maika. Oye, pues está muy bien, ¿no? Hombre, claro, todo queda en casa. Lo tienes todo en casa, así que fenomenal. Nos vamos ahora con el apartado de gustos personales, un mercado de Valencia y el porqué. El mercado central, porque me gusta mucho ir con mi abuela a comprar allí, pasamos muy buenos momentos y me gusta. Un monumento de Valencia. Monumento, pues la ciudad de las artes y las ciencias. Un pueblo de Valencia. Un pueblo, Liria. ¿Sí? ¿Pero por algo en especial? Sí, porque tenemos ahí un chalet y hemos pasado muy buenos momentos allí. Y te trae muy buenos recuerdos, ¿verdad? Un barrio de Valencia. Malilla. ¿Cómo? Malilla, Malilla. Perfecto. Una calle de Valencia. la calle de la Paz. Ahí la calle de la Paz. ¿Cuántos recuerdos? Una ciudad del mundo. Nueva York. ¿Has estado ya en Nueva York? No. No. ¿Pero te iré. gustaría? Iré. Irás. Sí. Bien. ¿En qué rincón de Valencia te perderías? En el puerto de Catarroja. O sea que si tenemos que buscarte en alguna ocasión, es decir, ¿seguro que te encontramos ahí? Pues seguramente. Seguramente, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Pues tiene que gustarle mucho la fiesta, tiene que vivirla desde dentro y tiene que saber estar. Saber estar, sí. Eso es muy importante también. Nos vamos con el supuesto. Bueno, Tachán, tachán, ya no quiere. Un número del 1 al 21. el 8. El 8. Vamos a ver. Nos imaginamos que eres fallera mayor de Valencia y tienes que dar un pequeño discurso a la reina fallera de Burriana en la cena de exaltación. Mirando a cámara. Bueno, pues le diría que disfrutase mucho todo lo que está por venir y... no sé. Tú sigue, tranquila, tranquila. Que disfrutase mucho todo lo que está por venir y que seguro que es el comienzo de un año pues maravilloso. Muy bien, fuerte aplauso para ella. Y ahora ya para ir finalizando es el momento de agradecimientos a toda la gente que ha estado contigo durante este año. Pues sobre todo a mi familia, a mis padres, mis abuelos, mis tíos, de todos en general, a mi hermana, a mi pareja, que no es fallero y este año se ha hecho la fuerza y está ahí al pie del cañón, y a mi falla porque es una falla muy familiar y han hecho que sea un año inolvidable. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y volvemos enseguida. Hasta ahora.